Auspician este programa Colegio de Abogados de Río Cuarto, Gobierno de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar hablando con el doctor Martín Zuleta, que ejerce la defensa del hombre en San Juan, que quiso evitar que su esposa aborte. Vamos a estar desarrollando todo este tema de manera completa. También nos vamos directamente a Colombia para analizar de la mano de un periodista, estudiante de Derecho, la situación en el país vecino. Esto y mucho más, como siempre, en Sujetos de Derecho. Una mirada legal sobre temas sociales. ¿Cómo se hace para construir la impunidad? Con acciones y con silencios. Los derechos humanos son el corazón filosófico y jurídico de nuestra Constitución. Las reformas judiciales tienen que estar rodeadas de una gran legitimidad. Las restricciones no pueden importar la suspensión total de derechos. A pesar de la resolución de la Sala 3 de la Cámara Civil de la provincia de San Juan a favor de la cautelar solicitada por el padre del bebé, la mujer pudo acceder al aborto legal, derecho que fue promulgado el 14 de enero de 2021 tras la aprobación de la ley en el Congreso. Hablamos con el abogado Martín Zuleta, que ejerce la defensa del hombre que quiso evitar que su esposa aborte. Bueno, tenemos la posibilidad de hablar con el doctor Martín Zuleta, en diálogo exclusivo para con nosotros, hablando de un tema que se ha hecho público hace algunas semanas en la Argentina, específicamente en San Juan, a partir de la sanción de la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Una situación muy especial allí, doctor, en San Juan, ¿no? Sí, hola, un placer. Sí, una situación especial, particular, sobre todo, bueno, por la trascendencia que ha tomado, en razón de ser un caso con muchas particularidades, en donde estamos hablando de un padre que simplemente ha pretendido cumplir con los deberes que la ley le impone como progenitor. Y bueno, esto ha generado realmente bastante revuelo en la provincia y en el país. Doctor, la situación se genera, este es un matrimonio que estaba separado, divorciado, era un matrimonio con vínculo consolidado, ¿no? Para que se comprenda, y esto consta en el expediente, lo hemos relatado en la medida cautelar y también lo hemos relatado en los hechos cuando hemos interpuesto la acción principal. Este es un matrimonio en donde dos personas se conocían desde muy chicos, ¿sí? De chicos, y en su juventud fueron novios, aproximadamente con una relación de 3 años de noviazgo en la juventud. Después cada uno tomó otras decisiones en la vida, se casaron con otras personas, en unas primeras nupcias fueron padres dentro de esos matrimonios, y con el tiempo estos primeros matrimonios terminaron, se divorciaron y se volvieron a juntar, se volvieron a conectar después de estos primeros matrimonios que tuvieron ambos. Comenzaron una relación de noviazgo en el año 2015, comenzaron a convivir, en el año 2018 se casan. Y bueno, siempre estuvo abierta la posibilidad y era charlado por ambos la posibilidad de ser padres, y esto se dio en el mes de enero de este año. Recibieron la noticia de que la señora estaba embarazada, y si bien las primeras semanas transcurrieron con normalidad, después, bueno, la señora comenzó a manifestar su intención de interrumpir el embarazo, cosa que fue siempre resistida por parte de nuestro patrocinado, y este es el motivo, el conflicto que terminó en la separación, fundamentalmente porque la señora ya no solamente le manifestó sus intenciones, sino que además las materializó a estas intenciones, porque recurrió a la Obra Social Provincia a los fines de solicitar la cobertura de la práctica para llevar adelante el aborto, ¿sí? Y le comento un temita que no es menor aquí. Nuestro patrocinado es de profesión policía, trabaja muchísimo tiempo como todos los policías, con adicionales, y prácticamente todos los trámites relacionados al embarazo los autorizaba su señora esposa, por supuesto. Y nuestro patrocinado se sorprendió cuando un día le llamaron desde la Obra Social Provincia diciéndole que le faltaba cumplir con una serie de requisitos a los fines de que se autorizara la práctica del aborto que él había solicitado, y es como comienza este conflicto,
él inmediatamente compareció ante la Obra Social Provincia y había un formulario con su firma y con la letra de su señora esposa en donde había iniciado un expediente, él como afiliado directo, solicitando la práctica del aborto para su esposa, cosa que negó absolutamente, presentó inmediatamente un escrito para que se archive, para que se desista de este trámite. Obviamente hubo una pelea entre ambos motivado por esta situación, ahí viene la ruptura definitiva y la señora al otro día inmediatamente se presenta a la Obra Social Provincia y vuelve a iniciar un expediente, pero ya a nombre de ella. Y ahí es donde nosotros intervenimos, nos viene a buscar como profesionales y lo primero que hacemos en un día es solicitarle a la justicia el despacho de una medida cautelar de no innovar a los fines de preservar este estado de embarazo y por consiguiente preservar la vida de la persona por nacer, y eso es lo que finalmente obtuvimos respuesta de la justicia una semana y media después del pedido, porque lamentablemente las actuaciones en primera instancia no fueron favorables y hubo una serie de cuestiones lamentables que dilataron absolutamente todo. Y bueno, finalmente la Cámara Civil hizo lugar a esta solicitud, pero en apariencia por algunos trascendidos, todavía no tenemos la confirmación nosotros, se habría llevado adelante la práctica del aborto, con lo cual la medida cautelar no tiene sentido. Y la Cámara, por ejemplo, para que usted se dé una idea, cuando hace lugar a la medida cautelar nos impone la carga procesal de que en el plazo de 3 días nosotros teníamos que interponer la demanda, cosa que se hizo dentro de ese plazo, y obviamente ordenó que el juez de primera instancia le diera este trámite urgente, con lo que nosotros entendemos que en 7 días, como mucho, ya podía estar resuelta esta causa. El plano fáctico estaba bastante claro, y bueno, la señora obviamente de manera, entendemos nosotros, totalmente arbitraria, lesionando gravemente los derechos de nuestro patrocinado, porque tenemos que recordar que están unidos en legítimo matrimonio, y el matrimonio impone una serie de derechos y de obligaciones para ambos cónyuges. Entonces nosotros entendemos que esta actitud unilateral ha sido arbitraria, y vamos a analizar qué tipo de medidas vamos a tomar si es que se confirma esto. Pero por otro lado, esta parte siempre ha recurrido a donde recurren las personas que se encuentran en conflicto en un sistema democrático y republicano, que es ante la justicia. Y bueno, y nos encontramos con la sorpresa de que la señora ha recurrido directamente a vías de hecho, a tal punto que el trámite normal para que ella pudiera interrumpir su embarazo y que lo hiciera de forma legal, al ser una persona que tiene obra social, era obviamente solicitarle y obligar que la Obra Social Provincia, para el caso de que ella se considere con derecho, cubra esta práctica. Pero en apariencia, con apoyo de algunos sectores pro aborto, habrían empleado otro tipo de medidas y de conductas para burlar la actuación de la justicia. A nosotros nos interesa de sobremanera determinar, para el caso de que se hubiera llevado adelante la práctica, cuándo se hizo, de qué manera, porque hay leyes en nuestro país que prohíben ciertas prácticas, ciertos tratos. Nosotros entendemos por las declaraciones que se han hecho públicas que son bastante dudosas. Yo no soy médico, pero en razón de estar con estos temas, uno comienza a informarse de algunas cuestiones, y un bebé de 3 meses de gestación es prácticamente imposible y está hasta contraindicado que pudiera ser abortado a través de ingestas de pastillas abortivas, y en apariencia lo que están alegando desde la otra parte es que un médico habría indicado la ingesta de pastillas abortivas, y así de esa forma o de esa manera se hubiera llevado adelante el aborto, porque si la señora recurría a la práctica quirúrgica iba a tener que sí o sí obtener la autorización de la obra social. Entonces nosotros queremos saber bien cómo ha sido esto, de qué forma, de qué manera, si es que se ha realizado y en dónde, en qué tiempo, porque había una medida judicial. La Cámara Civil le notificó a la señora el día sábado la prohibición de alterar el estado de embarazo, y la señora se presentó ayer el martes con el escrito. Entonces todo un poco confuso, dudoso, y nosotros necesitamos que se diluciden todas estas cosas para analizar los pasos a seguir, para ver si hay responsabilidades penales o no,
y obviamente entendemos nosotros que va a haber responsabilidades civiles, porque acá se ha causado un daño muy grande a nuestros patrocinados, porque lo único que nuestro patrocinado reclamaba era que le permitan ejercer sus derechos y sus deberes derivados de la relación parental, y como cualquier padre, lo único que ha pretendido con esto es proteger la vida de su hijo. Nos vamos a la pausa comercial, la primera en el programa. Ya continuamos con más sujetos de derecho. Ya veremos. Ya está en funcionamiento el sistema de seguimiento epidemiológico responsable. Quienes tomen conocimiento del ingreso de personas al Gran Río Cuarto desde otras provincias o desde las zonas de Córdoba con riesgo sanitario pueden informar su presencia llamando gratis al 0800-444-5454 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o llenar el formulario en la web riocuarto.gov.ar. La información puede ser aportada por las empresas que necesiten el arribo de transportes con mercaderías e insumos o necesiten trasladar personal técnico esencial para efectuar diversos trabajos. Los vecinos también pueden cargar los datos sobre la presencia de familiares o terceros que por cualquier motivo permanezcan en la ciudad. Se solicitarán los datos del vecino o empresa que informa, los datos de la persona y transporte que ingresa y la fecha estimada de entrada y permanencia en la ciudad. Es el momento de ser más responsables, ser más comprometidos y ser más solidarios para seguir cuidándonos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. En Carnerillo, gas natural para una nueva industria y escuela local. Juan Schiaretti habilitó el servicio de gas natural en la planta Maniagro Argentina y en el Instituto Técnico Secundario Municipal de esta localidad del departamento Juárez-Elman. Gracias a esta obra, la industria planea incorporar 20 nuevos trabajadores de la zona y más alumnos cordobeses podrán acceder a una mejor calidad educativa. Participaron del acto el ministro de Servicios Públicos, Fabián López, y el intendente Iván Galfré. Entre todos podemos y hacemos más. Desde hace al menos unas semanas Colombia atraviesa una crisis política y social que incluye movilizaciones, represión por parte de las fuerzas de seguridad y también muertes. El desencadenante de esta situación es un proyecto de reforma tributaria presentado en el Congreso por el gobierno del presidente Iván Duque, quien con el conflicto social en las calles decidió retirarlo del Parlamento. ¿Cuál es la situación actual de allí, de Colombia, Pablo? Bueno, todo inicia por la presentación de la reforma tributaria. Antes de eso, ya Colombia venía con unas necesidades muy grandes que se habían, digamos, aumentado por el tema de la pandemia. Necesidades en materia de salud, necesidades en materia de educación, y la pandemia había reflejado aún más esas necesidades que estábamos viviendo en Colombia. Y paralelo a todo eso, avanzaba el proyecto por parte del Gobierno Nacional del presidente de la República, Iván Duque, de presentar una reforma tributaria, una reforma
que estaba lejos de las posibilidades, digamos, del gusto de la gente, y por eso, digamos que la reforma fue como lo que provocó toda la exacerbación y todo el rechazo unánime y generó las iniciales protestas que después ya se desencadenaron por otro tipo, digamos, de reacciones y de razones de estar en las calles. ¿Esta reforma fue llamada como una ley de solidaridad sostenible? ¿Así fue, Pablo? Sí, el gobierno tiene una deuda muy grande, el gobierno nacional, el gobierno de Colombia, y necesitan, digamos, como tapar esa deuda. Y para poder tapar esa deuda, necesitan recoger mucho dinero. Hay dos puntos fundamentales de esa reforma que son los que, digamos, son muy rechazados por las personas. Un punto que tiene que ver con el IVA, que gravaría a otros alimentos de la canasta familiar básica colombiana con impuestos. Esto después fue cambiado por el gobierno nacional, pero quedó en el ambiente un sinsabor de que los productos estos tendrían ese IVA, es decir, ese impuesto, y eso generó ese rechazo. Y lo segundo, las personas actualmente en Colombia tienen que declarar renta por un determinado valor. Ya se tenía que declarar renta con base en esta reforma tributaria con menos valor de entonces las personas creían, digamos, que se estaba aumentando mucho el tema de los impuestos y otra serie de cosas que eran rechazadas precisamente por los ciudadanos. Uno imagina que tamaña manifestación con tantos muertos, heridos, tiene que ver con la gota que derrama el vaso, una historia de conflictos que venían contenidos socialmente, ¿no? Sí, correcto. Tuvo que ver precisamente con ese tema de la reforma, pero también con la fuerza y la forma como el gobierno actuó cuando iniciaron las protestas. Me explico. Las protestas inician por esta reforma y digamos que no son tan violentas al inicio, pero el gobierno, digamos, así lo llaman los que denuncian, reprime a los manifestantes. Esto, al contrario de general, digamos, como que las personas se calmaran o dejaran de protestar, al contrario, aumenta las manifestaciones en las calles y es cuando empezamos a ver las protestas de menos a más. Empiezan, digamos, pacíficas y se empiezan a volver, digamos, una ola de violencia en las calles que por este mismo hecho de la represión que se está dando en las calles. ¿Cuál es la actitud del gobierno hoy, Pablo? El gobierno dice que está abierto a los diálogos. Hoy finalizó la primera etapa de diálogos entre el gobierno y los manifestantes sin que yo les pueda dar una buena noticia, es decir, para nosotros los colombianos no hubo humo blanco, como podríamos llamar, no hubo acuerdos entre las partes. ¿Por qué dicen los manifestantes que no hubo acuerdo? Ellos dicen que el gobierno no tiene empatía, es decir, que el gobierno le falta ponerse en los zapatos del pueblo, de los colombianos. Y el gobierno, por su parte, yo siempre, digamos, quiero ofrecerles las dos partes para que ustedes saquen las conclusiones. Ellos dicen que sí tienen toda la intención de negociar y además aseguran que de pronto no ha habido tanta actitud por parte de los manifestantes para poder, digamos, adelantar estas negociaciones. Ahora, una cosa adicional. Los manifestantes, las personas que adelantan este paro, piden tres cosas básicas para poder dialogar. Uno, el retiro del ESMAD, que es el escuadrón antidisturbios de la policía, las personas que adelantan estas, digamos, las que contienen las manifestaciones violentas cuando así se tornan. Segundo, la no militarización de las calles en Colombia. A raíz de la violencia hubo calles que hubo que militarizar y esto está pidiendo precisamente los manifestantes que sean retirados, la militarización. Y lo tercero, ellos están pidiendo que se cumplan unos acuerdos que históricamente para ellos no se han cumplido. El gobierno de Iván Duque le ha faltado indudablemente sensibilidad, tacto social a él y a su equipo de gobierno, ¿no? Y yo creo que, digamos, yo no lo calificaría del todo malo inicialmente, pero yo creo que sí calificó como que han fallado en la forma en que reaccionan ante las situaciones en el país. Es decir, si yo soy el presidente de la República y tengo unas manifestaciones que han iniciado en el país, yo debería ser sensato en escuchar esas manifestaciones y además por el número tan grande de personas que se estaban manifestando en las calles y por lo delicado que estaban rechazando. Es decir, era una reforma tributaria que ni siquiera algunos políticos del mismo partido al que pertenece el presidente Iván Duque estaban de acuerdo con esa reforma. Entonces, yo creo que ahí ya el gobierno tenía que darse cuenta de lo grave que estaba pasando. Y la forma como reaccionan creo que no es la adecuada para, digamos, adelantar este tipo de situaciones en el país.
Teniendo en cuenta tu mirada como estudiante de Derecho, Pablo, ¿en cuánto se han vulnerado los derechos de los colombianos en este último tiempo? Si tú me lo permites, es decir, desde el paro vamos a esperar las investigaciones, ¿cierto? Vamos a esperar qué pase en torno a las investigaciones que ya se adelantan, pero si se llega a determinar que sí hay irregularidades, se han violado derechos fundamentales, el derecho a la vida, porque hay muchas personas que han fallecido y les tengo una cifra oficial. Dice la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía que hay 27 fallecidos en medio de las manifestaciones. 27 fallecidos, uno es policía, los demás son jóvenes en las calles, para que ustedes, digamos, como que se hagan un panorama. Se ha violado el derecho a la vida, se ha violado el derecho, digamos, a la intimidad, porque hay muchas personas que denuncian que se están, digamos, ingresando a las páginas y hay, digamos, dificultades en el tema de la internet. Se han violado derechos fundamentales y esto es muy preocupante. Nosotros tenemos los ojos puestos en Colombia desde organizaciones internacionales que están al tanto de la situación y están mirando, haciendo como una mirada, una lupa precisamente de lo que va pasando. Y bueno, hay que esperar las investigaciones. Hay más de 37 investigaciones abiertas actualmente por parte de la Procuraduría a uniformados de la policía por presuntos abusos policiales. ¿Cuál es la mirada a mediano plazo respecto al conflicto? ¿Qué es lo que se vislumbra para estos días? Mira que en los próximos 2 días hay una nueva marcha nacional planeada en todo el país. Hoy veo que con ojos, es decir, no soy experto en el tema, pero veo que no finalizaron los diálogos como esperábamos, es decir, que hubiese un acuerdo. Yo creería que a mediano plazo no va a haber acuerdos porque es que ambas partes están muy centradas en lo que quieren, es decir, los manifestantes, como les decía ahorita, no quieren la militarización, quieren que desaparezca el ESMAD. El gobierno no va a permitir esto porque el gobierno dice, si quitamos al ESMAD, entonces ¿cómo vamos a actuar en los momentos en que se presenten hechos violentos en las calles? Entonces cada quien tiene muy fuerte su posición y yo no creo que a mediano plazo haya una solución, sobre todo porque ya hay programadas nuevas manifestaciones y no creo que las partes que hacen parte de la manifestación vayan a cancelar esas marchas. Nos vamos a la pausa comercial, la segunda en el programa. Quédate porque hay mucho más sujetos de derecho. Ya venimos. Ya está en funcionamiento el Sistema de Seguimiento Epidemiológico Responsable. Quienes tomen conocimiento del ingreso de personas al Gran Río Cuarto desde otras provincias o desde las zonas de Córdoba con riesgo sanitario pueden informar su presencia llamando gratis al 0800-444-5454 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o llenar el formulario en la web riocuarto.gov.ar. La información puede ser aportada por las empresas que necesiten el arribo de transportes con mercaderías e insumos o necesiten trasladar personal técnico esencial para efectuar diversos trabajos. Los vecinos también pueden cargar los datos sobre la presencia de familiares o terceros que por cualquier motivo permanezcan en la ciudad. Se solicitarán los datos del vecino o empresa que informa, los datos de la persona y transporte que ingresa y la fecha estimada de entrada y permanencia en la ciudad. Es el momento de ser más responsables, ser más comprometidos y ser más solidarios para seguir cuidándonos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. Y todo empieza por culpa de un salame. En el 99% de los incendios forestales, el responsable es el hombre. En realidad, un hombre. Un salame. No tires colillas. No quemes basura. No dejes brasas sin apagar. No seas el salame. Si ves un salame, denúncialo al 0800-888-38346.
En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Continuamos dialogando con el abogado desde San Juan, Martín Zuleta, que ejerce la defensa del hombre que quiso evitar que su esposa aborte. Para conocer más detalles de este caso, seguimos en contacto con el doctor Martín Zuleta. Pero en este caso concreto y particular, sí teníamos derechos concretos posiblemente afectados, que son el derecho a la vida de este niño y el derecho de este padre concreto y particular, y nosotros entendíamos que acá sí teníamos la posibilidad de que la justicia pudiera expedirse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, porque teníamos un caso concreto en donde la justicia tenía también el deber de impartir, de llevar adelante su función jurisdiccional. Y nos duele que estos sectores, sabiendo todo esto, porque lo hacen precisamente para evitar un posible pronunciamiento en este sentido, y de hecho acá, como usted hablaba del clima social, estos sectores han reaccionado muy mal frente al fallo de la Sala Tercera de la Cámara Civil, un fallo que es fundado, un fallo que está muy bien fundamentado en normas jurídicas vigentes en nuestro país, porque lo que lamentablemente por ahí la opinión pública entiende, la que está a favor del aborto, es que es como que si fuera la ley IVE una superley que se encuentra por encima de todas las normas, que nadie puede discutir este pretendido derecho supremo de la mujer sobre su cuerpo, y lamentablemente para cualquiera que entienda de derecho, la ley IVE es una ley más que se encuentra en el mismo nivel de jerarquía que el Código Civil, y se encuentra por debajo de tratados internacionales, de nuestra Constitución, y tiene que armonizarse esta ley con este plexo jurídico normativo, y para todo aquello que no sea armónico, la justicia deberá resolver qué debe primar en cada caso concreto, porque la ley es mala, la técnica legislativa que se emplea también es mala, y es mala no porque haya vacíos en algunos aspectos, que los hay, que en este caso entendemos que los había, pero es mala porque la ley en sí, desde nuestro parecer, viene a chocar abiertamente con toda la tradición jurídica argentina y cómo se venía regulando el derecho de familia en nuestro país. Para que usted se dé una idea y para que la gente se dé una idea. El Código Civil, que se sancionó hace pocos años atrás, trajo profundas modificaciones en las relaciones de familia. Y dentro de esas modificaciones, uno de los principios fundamentales que se tuvieron en cuenta fue, por ejemplo, el principio de la democratización en las relaciones de familia. Fíjese usted este principio, democratizar las relaciones de familia, es decir, que todos los integrantes de la familia tengan oportunidad de ser escuchados, de ser considerados, eliminar ya esa figura, ¿no es cierto?, de la patria potestad, donde los padres son como prácticamente los dueños de los hijos. Acá no, ahora el hijo tiene sus derechos, tiene que ser escuchado. Los esposos se encuentran en un pie de perfecta igualdad, ¿sí?, donde tanto el hombre como la mujer tienen que resolver sus conflictos en un pie de igualdad. El artículo 402 del Código Civil es claro, y viene la ley IVE a hacernos retroceder un montón de tiempo para atrás, a prácticamente institucionalizar, en definitiva, el autoritarismo de la voluntad de la mujer, que primaría sobre todos los miembros de la familia, porque en este caso era una familia, ¿sí?, no obstante que ya el Código Civil no hace esa diferencia entre si son casados o no son casados, porque prevé muchas formas de conformación familiar. Esto era una familia que estaba unida, esta familia, en virtud de un vínculo matrimonial celebrado legalmente. Era una familia, y acá una sola de las partes de la familia ha decidido, imponer su proyecto personal de vida por sobre el del conjunto, que es la familia. Y eso más o menos también ha sido recogido por la Cámara Civil en su fallo. Entonces hay muchas cosas que la ley IVE
va a generar muchísimos conflictos, pero no solamente porque tenga vacíos, sino porque entendemos que no es armónica con la regulación de los derechos de familia y con la tradición jurídica argentina, y van a tener que reformar muchísimas normas para poder lograr que la IVE se implemente y se aplique en la forma que pretenden estos sectores tan extremistas. Es decir, si queremos decir que la mujer es la única que va a decidir absolutamente todo con relación al tema del embarazo, vamos a tener que cambiar todas las normas del Código Civil, vamos a tener que también cambiar tratados internacionales, modificar la Constitución. Para que usted se dé una idea, el artículo 29 de la Constitución Nacional, un artículo histórico, dice que la vida de las personas no puede dejarse a merced de ninguna autoridad ni de ninguna persona, pero es categórico. O sea, hay cosas que son tan claras desde el punto de vista jurídico que no se han tenido en cuenta, que no han tenido ni siquiera el reparo nuestros legisladores de poder buscar algunas otras vías u otros mecanismos, si es que quieren implementar el aborto. Se debería haber analizado un montón de otras cuestiones y otra regulación que sea más acorde con nuestra tradición jurídica. Final del programa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un agradecimiento muy especial a Romina, ganadora del libro de Derecho Civil y Comercial de la Nación, y a todos ustedes que han participado desde distintos puntos de la República Argentina. Vamos a seguir con sorteos de libros para que nos informemos y para que sepamos un poco más del derecho en nuestro país. Nos vamos a estar reencontrando la semana que viene. Este programa ya está cargado en nuestro canal de YouTube. Nos siguen a través de Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana próxima para seguir haciendo Sujetos de Derecho. Una mirada legal sobre temas sociales. Auspician este programa Colegio de Abogados de Río Cuarto, Gobierno de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto.